Dios los bendiga, mis amados hermanos. Soy el pastor Luis García Chaires y me va a tocar el privilegio de compartir con ustedes una introducción en lo que es la homilética 1. Vamos a revisar lo básico de los sermones, las partes que conforman el bosquejo, el esqueleto. Vamos a revisar también algunos principios necesarios para la elaboración de los sermones. Revisaremos los tres tipos de sermones que se manejan y las diferentes ramificaciones de cada uno de ellos, tres cuando mucho. Y también vamos a hacer unos ensayos para de esa manera poder terminar este ciclo de enseñanzas con la bendición de poder hacer un sermón a partir de un tema o un sermón a partir de un texto. Así que bien, vamos a entrar a la materia, vamos a entrar de lleno a lo que es la materia y vamos a estar ahí revisando lo que es la introducción, es el proceso de lo más básico de homilética 1, en donde tendremos un estudio introductorio primeramente a la estructura de los sermones básicos, su elaboración y la importancia de la predicación en los planes de Dios. También conoceremos el orden lógico del sermón. ¿Cuál es el orden lógico? ¿Cuál es la estructura básica? ¿Qué es lo que, por qué es importante para el predicador tener su sermón armado en un bosquejo? Vamos a ver la gran bendición que es que brinda los diferentes pasos para la elaboración de los bosquejos y todas las bendiciones que acarrea. También analizaremos la preparación de cada modelo de sermón, a saber, el temático y tres de sus diferentes ramificaciones, el textual y tres de sus diferentes ramificaciones, y el expositivo y tres de sus diferentes ramificaciones. Amén. Y estudiaremos el proceso de elaboración y empleo del bosquejo para elaborarlo, para armarlo y para predicarlo en homilética 1. ¿Qué es la homilética? La palabra homilética está basada en la palabra griega homileo y significa hablar o decir. También sabemos que una homilía es un mensaje o un sermón basado en la Biblia. Esto es interesante porque de ahí se forma la frase, la palabra homilética, que en resumen es el estudio de preparar y predicar mensajes bíblicos. La homilética nos brinda herramientas que nos van a favorecer muchísimo al momento de elaborar estos mensajes, al momento de montar toda esta información, la investigación que hagamos exhaustiva, al momento de explotar un tema o de explotar unos versículos de la palabra. Los griegos antiguos daban gran énfasis a la oratoria y ellos dividieron el tema del discurso público en tres partes. Las palabras griegas son etos, logos y patos. A estas tres añadiremos una cuarta llamada neumatos. ¿Qué significa esto en español? Etos va a hablar del carácter del predicador, el carácter, la conducta y el modo de vivir del predicador. Aquí lo interesante es que la mayoría de los autores de los libros de homilética le dan el nombre del pastor, ¿verdad? El carácter del pastor. Vamos a revisar a través de este breve estudio, de esta breve introducción. Vamos a hacerla más exhaustiva cuando lleven homilética 1, pero ahorita para efecto de conocimiento de la materia, vamos a ver poquito de esto para darle más énfasis a las partes que componen el bosquejo homilético. Vamos a cargar más la mano en lo relativo al carácter del predicador. Vamos a hablar también de todo lo que vamos a poder sacar de bendición del logos, que es la palabra. La base, la regla fundamental en todos nuestros sermones es que siempre que siempre nazca de un versículo. De ahí la importancia de logos, por eso es la teología. El patos es la pasión, es el sentimiento, es la expresión que el predicador le va a poner al mensaje al momento de entregarlo. Todo esto, sin la unción del neumatos, sin la unción del Espíritu Santo, no nos va a servir de nada. Podemos ser excelentes en conducta, podemos tener muy buena investigación, podemos ser apasionados, pero si el Espíritu Santo no nos respalda,
lo que estamos entregando es nada más una investigación bien estructurada. Bien, vamos a entrar de lleno, vámonos a la personalidad del predicador. Dentro de la personalidad del predicador, cuando ya se tome la materia de homilética 1, se va a revisar que debe de ser una persona sincera. Necesitamos entregar el mensaje con toda sinceridad. Necesitamos estar emocionalmente maduros para que al momento de estar predicando o entregando el mensaje no venga y nos gane el sentimiento, no venga y nos gane ahí alguna emoción y lo que estemos transmitiendo sea mis sentimientos y no lo que el Señor quiere que transmitamos a través de su palabra. También en la personalidad de predicador debe de tener un autocontrol de sus sentimientos para que no se quiebre, para que no se pierda ahí el transmitir el consejo de la palabra de Dios y que el predicador estalle en llanto, que el predicador se arrodille, que el predicador abandone el púlpito a mitad de mensaje porque no logró tener un autocontrol de sus sentimientos, entendiendo también que ese autocontrol habla de sus emociones, de su carácter, de que no se enoje, de que no se irrite con facilidad, ¿verdad? Esa personalidad también hay que darle mucha atención a ciertos factores de su personalidad. La vestimenta va a hablar mucho de nosotros al momento de pararnos en el púlpito, va a ser un factor que se puede convertir en una muletilla si nosotros vamos con alguna ropa que distraiga la atención de los oyentes. También va a tener mucho que ver nuestro aseo personal, el arreglo de la barba en el caso de los hombres, el corte de cabello en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres que no rebasen el maquillaje, que no rebasen los ornamentos para que no se vuelvan factores de distracción. Muy bien, vamos a entrar ahora sí de lleno a lo que son los bosquejos homiléticos. Aprenderemos a manejar tres tipos de sermones: los textuales, los temáticos y los expositivos. El primero de ellos, los textuales. Tenemos los sermones textuales hilativos, analíticos e invertidos. Yo sé que hay más tipos de sermones textuales, pero usted y yo vamos a trabajar en estos tres. Un sermón textual se caracteriza porque es un sermón que se utiliza un solo versículo. Ahora, no todos los versículos ayudan a estructurar un sermón, a estructurar un bosquejo. Hay que saber seleccionar el versículo y que se hable del versículo, que el tema, el asunto salga de ese versículo y estructurarlo el versículo. En el caso del sermón hilativo, que es el que tengo ahorita aquí, conforme van apareciendo la lectura frase por frase. Así es. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 1 verso 15, la palabra de Dios dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo se va a estructurar este mensaje? ¿Cómo se va a estructurar en el bosquejo? Pues de la siguiente manera. Vamos a ir anotando cada parte del versículo en el orden en que van apareciendo y van a ser los puntos principales. Los sermones textuales y lativos es la manera más sencilla de predicar. Igual que en el sermón expositivo, vamos a encontrar un tipo de sermón expositivo que se lee versículo por versículo. Ya llegaremos ahí. Si se fijan, este bosquejo que tengo toma las partes esenciales, lo más esencial que debe de tener un sermón. Las partes más esenciales que componen a un sermón son el título, el texto o base bíblica, una introducción, puntos principales que yo recomiendo que sean más de dos y menos de cinco. Ya más puntos, el tiempo no nos va a alcanzar para compartir bien el mensaje. También a esos puntos principales le van a servir de apoyo las subdivisiones para al final cerrar con una conclusión. Todo sermón, por muy sencillo que sea el sermón, debe de estar compuesto de estas partes básicas. Y aquí si vemos, el sermón hilativo se va acomodando en el orden en que aparecen las palabras. Claro, usted lo puede hacer más corto. Por ejemplo, aquí ya quitamos un punto. De los 5 quedamos en 4 y empezamos a reducir las palabras
para que disminuya el número de puntos principales. O podemos también cerrarlo a 3 puntos principales. Si se fija, y el versículo sigue quedando en el orden en que está escrito. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ese sería el punto 1. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese sería el punto 2. De los cuales yo soy el primero. Ese sería el punto 3. Si yo meto subdivisiones ahí, con las subdivisiones voy a explicar cuál es esa palabra fiel. En las subdivisiones voy a explicar cómo es recibida por todos nosotros. En las subdivisiones voy a explicar cómo esa palabra afecta mi vida, en qué me beneficia esa palabra. Igual en el punto 2, que Cristo Jesús vino al mundo. En la primera parte, en la primera subdivisión, yo pudiera describir quién es Cristo Jesús. En el punto número 2, ¿por qué vino al mundo? Es el único Dios que se ha encarnado para ofrendar su vida perfecta por los seres humanos. Y en el punto 3, ¿quiénes son los pecadores? ¿De qué otra manera se le conoce al pecador? Y todo utilizando la misma base bíblica, de los cuales yo soy el primero. Ahí en ese punto 3, recuerden que ya las subdivisiones nos van a empezar a encaminar hacia la conclusión del bosquejo milético. Bien, ese es el sermón hilativo. Vamos a revisar ahora el sermón textual analítico. El sermón textual analítico se le pueden añadir, es el que le puede añadir fuerza a las ideas del texto. Si se concreta en una frase que las defina de un modo sugestivo, es decir, formulando una especie de tema por cada parte del texto. Vamos a utilizar la misma base bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. ¿Cómo quedaría acomodado un sermón analítico utilizando la misma base bíblica? Bien, si se fijan, vamos a tomar la primera parte del versículo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, y en lugar de escribirla tal cual, usted le va a poner un nombre a esto, un título a esto. Entonces, aquí yo puedo ponerle seguridad en su palabra. Usted lo lee, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y al leerlo, usted tiene que idear una frase o una oración breve que defina el versículo, esta parte del versículo, y ponerla aquí en el punto primero. Si usted lo deja así tal cual está, entonces será un sermón textual hilativo. Cuando usted escucha al predicador que dice, bien, abra su Biblia, la cita bíblica a la que vamos a trabajar es Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Usted ahí está pensando, este siervo va a hablarnos de un sermón hilativo, o perdón, de un sermón textual, porque solo usa un versículo. Los sermones temáticos utilizan preferentemente de 1 a 5 versículos y los sermones expositivos utilizan arriba de 5 versículos. Puede ser todo el capítulo, puede ser todo libro o puede ser toda la Biblia. Entonces, cuando escuche usted, abra su Biblia y vamos a leer este versículo, es un sermón textual. Si usted escucha que lo presenta en el orden en que aparece, es hilativo. Pero si usted escucha que le cambia y le pone frases que significan lo mismo, es un sermón analítico. Esto es lo más básico, esto es lo más sencillo, montado en el bosquejo de la manera más sencilla. Vámonos a otro ejemplo. Sermón textual invertido. El sermón textual invertido viene a ser exactamente lo mismo que el sermón analítico. Lo único que lo va a diferenciar es que usted va a cambiar, puede cambiar el orden en que aparece el versículo. Vamos a usar la misma base bíblica, Primera de Timoteo 1:15. Entonces, si yo lo presento de manera invertida, este es el versículo, si usted se fija, está escrito tal cual debe de ser, entonces es textual hilativo. Si yo lo quiero hacer analítico invertido, analítico me va a invitar a cambiar toda la frase, todo el texto, toda la porción del texto y ponerle una frase que lo identifique. En este caso, el punto 1, si se fijan, ya no quedó al principio, ahora quedó en el punto 2. Seguridad en su palabra, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, seguridad en su palabra.
Ya desde que usted escucha al predicador que el versículo no aparece en el orden que está escrito, usted sabe que está invertido. Este predicador, en lugar de empezar con la primera parte del versículo, está empezando con la parte de en medio, el redentor del mundo. ¿Quién es el redentor del mundo? Cristo Jesús. Entonces, yo invierto el orden de los versículos y de esa manera el sermón toma el nombre de analítico invertido. Aunque yo ahorita estoy revisando, aquí lo puse tal cual está, miren. Aquí yo me equivoqué. Aquí dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es la seguridad en la palabra. Que Cristo vino al mundo es el redentor del mundo. Para que sea invertido, este punto uno puede estar aquí o acá. Puedo empezar el versículo invertido diciendo, yo soy el peor pecador, pero para mi pecado vino el redentor del mundo. ¿Cómo me salvó? ¿Cómo se presenta el redentor del mundo? Con la seguridad que ofrece su palabra escrita. ¿Se fijan? Altero el orden de los puntos del mismo versículo y de esa manera obtengo un sermón analítico invertido. Todo esto lo vamos a estar trabajando, estos tipos de sermones los vamos a estar trabajando a lo largo de los siguientes lunes de septiembre y el que resta de agosto. Bien, vámonos a los sermones temáticos. El sermón temático es la exposición de un asunto o tema. El asunto es el tema central del que habla un versículo o varios versículos en la palabra de Dios. El asunto yo lo puedo llamar principio bíblico. El principio bíblico que es el que transforma la vida del oyente. Entonces, yo voy a exponer de un versículo su asunto o tema. Yo voy a exponer la médula de ese texto. Pero si se fijan, solo es una frase muy general, muy generalizada. El sermón temático, el asunto o tema es una frase generalizada. Ocupa de una ayuda para poder darle significado, que ahorita lo vamos a revisar, sería la palabra clave. La palabra clave es una palabra en plural que nos va a ayudar a desmembrar los asuntos o temas que vayamos a revisar. Una nota importante, todo sermón tiene un solo asunto o un solo tema, tiene una sola proposición y tiene una sola palabra clave. Esto nos ayuda para no perder el sentido de nuestro sermón, en este caso de los temáticos. Los sermones temáticos nos pueden ayudar para transmitir enseñanzas doctrinales, enseñanzas morales, enseñanzas de la personalidad de un personaje, de la palabra de Dios y cómo esa personalidad puede afectar mi vida. Entonces, si esto es así, las tres principales divisiones de los sermones temáticos es el doctrinal, como su nombre lo indica, nos va a estar enseñando la doctrina a través del asunto desarrollado, por ejemplo, la doctrina del infierno, de la salvación, del Espíritu Santo, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Vamos a estar manejando el sermón textual temático y el biográfico. Vamos a entrar al doctrinal. Este sermón temático doctrinal es el que toma una idea o doctrina bíblica y la va a sintetizar aportando en su apoyo diversos textos bíblicos, claro, sin exagerar en las subdivisiones, para que no se vuelva después una sopa de letras el culto. Hay muchos predicadores que están a cita y cita la Biblia, diciéndole, y lo peor, diciéndole a la feligresía, abra la Biblia en esta cita, abra la Biblia ahora en esta cita. No, amados, tomemos una base bíblica y procuremos lo menos posible traer a la iglesia saltando de versículo en versículo. Entonces, vamos a revisar si el sermón doctrinal ocupa un tema o un asunto. Hay en el PDF que se les va a entregar, el PDF todavía no lo termino, el PDF se los vamos a enviar para que usted ya lo tenga, primeramente Dios, para utilizar la segunda clase, que sería el último lunes de este mes de agosto. Usted va a tener este PDF, yo le recomiendo, es un manual.
yo le recomiendo que lo imprima para que lo tenga a la mano, para poder inmediatamente identificar lo que ocupamos. Para elaborar un sermón doctrinal montado ahora sí en toda la estructura completa del bosquejo, ocupamos un tema o también lo podemos llamar asunto. Entonces, esta es una lista de temas o asuntos. Yo les llamo también principio bíblico. Los asuntos que vienen aquí no es una lista exhaustiva. Puede haber más temas para desarrollar, pero esta lista nos puede ayudar para elaborar sermones. De toda esta lista, vamos a tomar un asunto. Vamos a hablar del tema del infierno, como lo quieras llamar, tema, asunto, principio bíblico. Vamos a hablar del tema del infierno. Entonces vamos a montar este tema en el bosquejo homilético. Este es el bosquejo homilético que vamos a estar manejando en homilética 1, homilética 2 y homilética 3. Yo les pude haber puesto algunos, haber quitado algunos pasos de ahí para que usted dijera, ah, mira, está bien sencillito, pero la realidad es que todos estos pasos son de gran vitalidad para el momento de elaborar un sermón. Ya conforme va transcurriendo la información, usted se dará cuenta. Este es el bosquejo homilético que vamos a estar manejando en homilética, desde receptores, propósito general, específico, título, el texto, el contexto, y de lo que les hablaba ahorita, el asunto o tema general. El tema general siempre va a ser en singular. Para poder desarrollar este tema del infierno, yo necesito que voy a hablar acerca del infierno. Entonces, ocupo una palabra clave y tenemos también una lista que no es exhaustiva de palabras clave. La palabra clave, recuerde que siempre va a ser en plural. Si se fija aquí, todas las palabras clave son en plural. Yo puedo hablar del infierno, críticas del infierno, advertencias del infierno, actitudes del infierno, evidencias del infierno, los procesos del infierno. Yo pudiera hablar las pruebas de que el infierno existe, los valores que le estamos dando en la actualidad al infierno. Yo pudiera hablar de niveles del infierno, ¿verdad? A este yo le pondría actividad satánica, niveles de actividad satánica. Entonces, los hábitos, los hechos, las implicaciones, los impulsos. ¿Qué frase vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta. Puntos de vista. Entonces, mi palabra clave va a ser puntos de vista. Ya tengo un asunto y una palabra clave. Ahora, vamos a armar el tema específico. Pero para poner el tema específico, yo sé que del infierno voy a hablar los puntos de vista. ¿Cuáles son los puntos de vista que tiene la gente del infierno? ¿Y cuáles son los puntos de vista que tiene el creyente del infierno? Entonces, considerando esto, me voy ahora sí, me voy me voy a consultar las citas bíblicas que pudieran favorecer en el tema que voy a desarrollar. No cualquier texto puedes tomar. Tiene que hablar de lo que usted quiere expresar a la iglesia. Entonces, yo voy a utilizar la base bíblica Apocalipsis 20 del versículo 13 al 15. Recuerden, es un sermón temático. Si fuera textual, utilizaría un solo versículo. Pero como es temático, ya voy a ocupar más de un versículo. También el temático puede utilizar un solo versículo, no hay ningún problema. Pero normalmente utilizamos más base bíblica para poder tener un soporte de lo que quiero explicar de mi tema del infierno basado en la misma lectura de la palabra de Dios. Entonces, ya sé de lo que voy a hablar en lo relativo al tema del infierno, voy a armar mi tema específico. Para armar el tema específico, yo voy a sumar de lo que habla mi texto, de lo que habla el asunto y de lo que habla la palabra clave. Yo voy a sumar estas tres cosas y eso me va a dar el tema específico. ¿Cuál sería aquí el tema específico? El tema específico, si lo sumo, son los puntos de vista del infierno. No tiene ninguna ciencia si se fija. Lo único que estoy haciendo es acomodar estas frases, los puntos de vista del infierno. Fíjese cómo nos favorece la palabra clave. La palabra clave me invita a hablar de los puntos de vista. ¿Cuáles son los puntos de vista del infierno? Punto número 1,
¿qué opina la sociedad general? Punto número 2, ¿qué opina la sociedad cristiana? Punto número 3, ¿qué opina la iglesia en la que tú te estás congregando? Si hablara de puntos de vista. Pero ¿qué tal que si en lugar de hablar de los puntos de vista, yo cambio la palabra clave y digo, cuáles son cuáles son las características del infierno? Si yo pongo características en la palabra clave, entonces mi sermón, si se fijan, va a cambiar totalmente. Voy a poder sacar con la palabra clave diferente dentro de la misma base bíblica un sermón completamente diferente. Si aquí fueran las características, punto número 1, ¿cómo quedaría aquí el tema específico? Las características del infierno. Así quedaría. Y pudiera utilizarse de título. Esta noche el hermano Chaires nos va a hablar de las características del infierno. Punto número 1, una característica del infierno es un lugar eterno. Punto número 2, otra característica del infierno, ahí van a dar todos aquellos que no quisieron saber de Dios ni de Cristo Jesús de todas las edades. Punto número 3, ¿cómo puedo evitar yo ir a dar al lago de fuego? ¿A dónde va a ir a parar el infierno? ¿Qué es el lago de fuego? ¿En dónde está el lago de fuego? Si se fija, el sermón cambia totalmente de esta palabra clave que tenía originalmente, puntos de vista. Entonces, a estos sermones de asunto, nosotros, al cambiar cada vez la palabra clave, todo el sermón cambia utilizando la misma cita bíblica. Esa es una ventaja de estos bosquejos homiléticos. Bien, ya vimos qué es el asunto, qué es la palabra clave y cómo saco el tema específico. El tema específico es la suma de estas tres cosas: base, tema y palabra clave. Vamos a avanzar. Los tres puntos principales y las subdivisiones que yo encuentro de los puntos de vista del infierno. Yo encuentro que en el punto 1 voy a hablar de los puntos de vista, voy a hablar de cuáles, de los puntos de vista del infierno que tenía el Antiguo Testamento. Cómo se distinguía o cómo se identificaba el infierno en el Antiguo Testamento. Cómo se identificaba en el Nuevo Testamento al infierno. Y en las subdivisiones voy a hablar de eso. Punto número 2, los puntos de vista falsos del infierno. ¿Qué dice el universalismo, la restauración, la aniquilación? Y obviamente en estos puntos principales, perdón, en estas subdivisiones, voy a presentar lo que dicen ellos, pero con una base bíblica voy a argumentar lo que dice la palabra de Dios, contrario a lo que dice el universalismo. Lo que dice la restauración en contra del infierno, lo que dice la palabra de Dios en Mateo 25 a favor de que sí existe el infierno. Punto número 3, los puntos de vista reales del infierno. El infierno es un lugar de extremo sufrimiento y aquí está su base bíblica. El infierno es un lugar de recuerdo y remordimiento y aquí está su cita bíblica. Y así sucesivamente. Recuerden que el punto 3 en sus subdivisiones me va a ayudar ya a aterrizar el sermón después de haber trabajado con dos puntos principales y sus subdivisiones. Ese fue ese fue el sermón doctrinal, temático doctrinal. Vamos ahora al sermón textual temático, uniendo lo que hemos aprendido acerca de los sermones textuales. ¿Cómo se elabora el sermón textual? El hilativo, cómo se elabora el analítico, cómo se elabora el invertido. A partir de eso, y cómo se elabora un sermón temático doctrinal, encontraremos que algunos textos se prestan para la construcción de sermones temáticos, un solo texto o algún grupo de textos. Nosotros armamos ahorita el sermón doctrinal que armamos ahorita, lo armamos y yo les di a ustedes el tema que quería que hablaran. Yo lo invito a la iglesia y le digo, quiero que hables por favor del tema del infierno. Y fue lo que desarrollamos ahorita. Bien, pero ahora yo voy a decir, quiero que hables a partir de una base bíblica. Y en esa base bíblica, usted al revisarlo va a encontrar el tema del que habla la base bíblica. Podemos encontrar el tema de un sermón a partir del texto o podemos encontrar el tema de lo que queremos hablar y buscarle la cita bíblica.
Eso es lo que sucede con el textual temático. Podemos desarrollarlo de igual manera que como un sermón textual. Puede ser hilativo, puede ser analítico. El analítico, recuerde, a la base bíblica que utilicemos, si son 3 versículos, les puedo cambiar lo que dice textualmente con una frase que encierre el contenido de lo que habla. En los sermones de esta clase hay por lo general una palabra clave que viene a constituir el tema del discurso. Y las palabras claves tenemos una lista para ayudarnos. De ahí la importancia de que usted tenga a la mano su hoja impresa de asuntos y de palabras clave. Va a llegar un momento, hermanos, en que ya no van a ocupar esas hojas, porque usted ya va a poder elaborar todo, la oración de transición, el título, usted ya va a poder realizar todas las conexiones del bosquejo sin necesidad de ver la hoja. Vamos a revisar este sermón textual temático, pero en el texto de Isaías 55:6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Usted que está escuchándome esta cita bíblica, Isaías 55:6, léala otra vez. Fíjese bien, despacito, ¿cómo dice? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. En una sola palabra, ¿de qué habla el versículo? ¿De qué le habla? ¿Está hablando de una búsqueda? ¿Está hablando de un llamado? ¿Está hablando de Jehová? ¿Está hablando de encontrarle? ¿Está hablando de que está cercano? Esa frase, esa palabra, en una sola palabra, es el asunto que usted va a desarrollar. Yo, por ejemplo, me salta a la vista esta palabra buscar y es lo que vamos a desarrollar. Entonces, mi sermón temático textual, vamos ahora a trabajar ya más arriba de las partes de su bosquejo. Ya revisamos ahorita qué es qué es el tema o asunto, qué es la palabra clave y cómo se forma el tema específico. Ahora vamos a revisar las partes de arriba. Trabajando con el sermón temático textual. Los receptores. Tenemos 2 tipos de oyentes: conversos o cristianos o gentiles o inconversos, como usted le quiera llamar. Hay 5 tipos de propósitos generales. Hay 6 tipos de propósitos generales: propósito evangelístico, propósito doctrinal, propósito de devoción, de consagración, ético moral o de dar aliento. Esta hoja también está impresa ahí en su manual, por eso es necesario que la tengas a la mano, para que puedas definir tu sermón, qué propósito va a tener. No, pues que yo quiero que mi sermón, como habla de buscar, sea de tipo evangelístico. Los sermones evangelísticos nos están hablando de convencer a una persona de que reciba de Cristo. Entonces, ya tengo mi propósito general, que es dentro de los 6 evangelístico. Le voy a hablar a personas convertidas dentro de un sermón evangelístico. Vamos a revisar el propósito específico. El propósito específico es simplemente una aplicación particular del propósito general. ¿El propósito general cuál es? Vamos a construir un sermón evangelístico. Entonces, mi propósito específico va a desarrollar de manera evangelística el tema que vamos a desarrollar. La formulación del propósito específico del sermón exige la determinación más apremiante, la necesidad espiritual de la congregación. En este caso, mi congregación, que es convertidos. Debe haber un solo propósito específico para un sermón dado, como también debe de haber un solo tema y una sola proposición. Proposición y propósito general son 2 cosas diferentes. El propósito general es el tipo de sermón que yo voy a desarrollar, y en este caso es un sermón evangelístico. El propósito específico va a desarrollar lo que diga la cita bíblica con lo que quiero hablar evangelísticamente y considerar los oyentes que tengo. Entonces, hablando del propósito específico, la redacción del propósito específico, esto que está aquí escrito, esto que puse aquí, ahí se va a quedar para ustedes, es lo mismo que contiene esta tabla. Es exactamente lo mismo.
En resumen, usted va a hablar a través de un verbo en infinito que en este caso es yo voy a inspirar a las personas que me están escuchando. En este caso, supongamos que estos convertidos es un culto de varones y mi contenido sermonario es relativo a buscar, ¿verdad? A buscar. Aunque este ejemplo que está aquí habla de en un culto de varones para el trato hacia la mujer, pero en el caso mío es al grupo de feligreses convertidos de la iglesia en lo que se refiere dentro de la cita bíblica a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Así armo mi propósito específico. Un verbo en infinito. Estos verbos en infinito yo también se los voy a dar para que usted no batalle. Y el auditorio al que le estamos hablando, usted lo escoge, convertidos o inconversos. Y el contenido sermonario es porque usted tiene ya el texto que va a desarrollar. Entonces, digo que vamos a buscar verbos en infinito y esos verbos en infinito son estos. El verbo en infinito de un sermón evangelístico es convencer. El verbo en infinito de un sermón doctrinal es enseñar. El verbo en infinito de un sermón devocional es motivar. El verbo en infinito de un sermón ético-moral es exhortar. El verbo en infinito de un sermón de dar aliento es alentar. Usted va a poner cualquiera de esas dependiendo del tipo de sermón. Yo estoy hablando evangelístico, yo los voy a convencer. Los voy a convencer de que a mis oyentes que son conversos, de que debemos de buscar a Dios mientras pueda ser hallado según la cita bíblica que estoy utilizando. Usted ha de decir, bueno, hermano, pero ¿para qué todo esto? Es muy sencillo, hermanos. Mire, fíjese bien. Aquí yo ya tengo la cita bíblica, se las di al inicio, ya sé a quién le voy a hablar y les quiero hablar de manera evangelística. Si yo utilizo esto que tengo hasta ahorita y formo mi oración de propósito específico, esa oración de propósito específico me puede ayudar hasta para armar el sermón. Imagínese usted así, en este ejemplo que está aquí, de manera evangelística, convencer a los oyentes que Jesucristo es el único medio. Punto número uno, aplicándole las interrogantes sermonarias. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Son 7. De estas, de estas interrogantes que se le conocen como las interrogantes de Kipling. Nosotros vamos a buscar para desarrollar los puntos principales. Convencer a los oyentes que Jesucristo es el único medio. Punto número uno. ¿Cómo es Jesucristo ese medio? Punto número dos. ¿Quién es o qué es el medio para la salvación? Punto número tres. ¿Cuáles son los beneficios o quiénes son los beneficiarios? Si yo hablo de convencer a los oyentes de recibir a Jesucristo, hablando evangelísticamente, suponiendo que lo hago doctrinal este mismo. Entonces mi sermón sería enseñar a los oyentes que Jesucristo es el único medio. Punto número uno, ¿quién es Cristo? Punto número dos, ¿cuál es el medio? Punto número tres, ¿cómo esto me beneficia a mí para la salvación de mi alma? ¿Por qué? Porque de manera doctrinal yo voy a enseñar quién es Cristo, de manera doctrinal voy a enseñar qué efecto tiene Jesucristo como medio en la vida del inconverso y en el punto número 3 pudiera hasta decir cómo se utiliza esto para que la persona sea salva. ¿Por qué? Porque estoy hablando de manera doctrinal. ¿Se fija? Usted ya tiene de la misma cita bíblica dos sermones, uno evangelístico y otro doctrinal. Y lo mismo va a suceder si lo hace devocional. Motivar a los oyentes que Jesucristo es el único medio. Motivar a la iglesia, que no se les olvide, punto número uno, quién es Jesucristo. Punto número dos, que no se les olvide que es el único medio. Y punto número tres, que no se les olvide que tenemos que hablar de ese único medio. Ya tengo 3 sermones y lo único que estoy cambiando es el propósito general. Estoy cambiando el propósito específico, perdón.
Y eso me ayuda a armar un sermón y me estoy brincando ahí yo todo lo demás para armar el sermón. ¿Con qué? Con mi puro propósito general y mi propósito específico. Entonces, yo sé que mi cita bíblica es Isaías 55:6. Yo dije que iba a utilizar el tema de buscar y dije que iba a utilizar la palabra clave de requisitos. ¿Cómo quedaría entonces mi tema específico? ¿Cómo queda mi tema específico? Ok, hablando del propósito, para poner aquí el propósito específico, entonces como estoy hablando de evangelísticos, es convencer a los oyentes de buscar al Señor. De lo que acabo de explicar ahorita en lo relativo al propósito específico. El propósito específico se forma de la suma de mis oyentes más mi propósito general y lo que es la base bíblica. Y la base bíblica sale de Isaías 55:6, buscar al Señor. Yo ya tengo también mi asunto y tengo mi palabra clave. Trabajando con esto, ¿cuál es entonces, cuál es la fórmula para armar el tema específico del sermón? Para armar el tema específico del sermón es la suma de considerar lo que dice la base bíblica más el asunto más la palabra clave. Entonces me queda los requisitos para buscar al Señor. Si yo cambio aquí de la palabra clave y en lugar de requisitos pongo los medios, cambia todo mi sermón. Si yo en vez de poner aquí requisitos o medios, pongo otra palabra clave, esta va a hacer que cambie todo el sermón, los puntos principales. Para eso nos sirve armar todo esto. Aquí me formo yo un sermón de asunto. Y acá puedo formar un sermón de propósito. Entonces se da cuenta por qué es importante conocer todos los puntos que forman el bosquejo homilético. Bien, ya tengo mi tema específico, tengo mi propósito específico. Vamos a ver la proposición. Perdón, aquí me manda a la interrogante sermonaria. La interrogante sermonaria viene también ahí en su hoja. Son preguntas: ¿por qué, cómo, cuándo, dónde, quién? Esas preguntas, estas preguntas se las voy a lanzar al tema específico. ¿Cuáles son los requisitos para buscar al Señor? No todas las interrogantes le quedan para interrogar a este tema específico. Aquí aplica la de cuáles. Pero si yo le pongo cómo son los requisitos para buscar al Señor, dónde son los requisitos para buscar al Señor, como que casi no checa, se puede desarrollar. O para qué, ahí sí quedaría. ¿Para qué son los requisitos para buscar al Señor? Pero yo le voy a poner esta interrogante sermonaria. ¿Cuáles? Entonces, en mi oración de transición, no voy a poner la pregunta, voy a poner la respuesta. Y con la respuesta escrita, voy a buscar los puntos principales. La oración de transición va antes de cada punto principal. Usted en su sermón, su oración de transición la va a mencionar antes de mencionar el punto principal. ¿Cómo quedaría aquí mi oración de transición? Es la respuesta a la pregunta. La pregunta dice: ¿cuáles son los requisitos para buscar al Señor? ¿Cuáles son? Y la respuesta es: uno de los requisitos para buscar al Señor es, y lanzo mis puntos principales. Uno de los requisitos para buscar al Señor es perseverar. Uno de los requisitos para buscar al Señor es con humildad. Uno de los requisitos para buscar al Señor es en todo tiempo. ¿Se da cuenta? La oración de transición me ayuda a que el auditorio identifique que estoy pasando de un punto a otro. La oración de transición también me ayuda a que a la gente no se le olvide de qué se trata el sermón, porque la oración de transición mezcla el texto, mezcla el tema específico y mezcla el título también de nuestro sermón. Bien, vámonos a un sermón temático doctrinal. El sermón temático doctrinal es exactamente todo lo que revisamos de lo que es la doctrina. A ver, espéreme tantito. Esto ya lo vimos, ¿no? Sermón temático doctrinal. ¿O no? Bueno, vamos a revisarlo. Sermón temático doctrinal. Va a revisar todo lo que yo encuentre en palabras clave como doctrina
o a partir de un versículo que a mí me interese para desarrollar como doctrina. Vámonos con los oyentes. Vamos a ver que el sermón doctrinal que vamos a trazar de manera temática, y recordemos que temático es de 1 a 5 versículos aproximadamente. Mi propósito general va a ser un sermón doctrinal. El anterior fue evangelístico, este va a ser doctrinal. El propósito específico, ¿cómo va a quedar? Es una oración en un verbo en infinito, enseñar. Doctrinal implica enseñanza. Entonces, es enseñar a los conversos o a los oyentes acerca del pecado. ¿Por qué del pecado? Porque hemos escogido la cita bíblica de Romanos 6, 20, 23 y el asunto es el pecado. Yo lo invito a la iglesia y le digo, hermano, por favor, predícame un sermón con el tema del pecado. Hermano, pero ¿qué quiere que hable acerca del pecado? Lo que usted quiera. Usted va a decir, bueno, pues yo quiero hablar acerca del pecado de acuerdo a esta palabra clave, las consecuencias. ¿Se fija cómo el asunto o el tema general se empieza a ser específico cuando le ponemos la palabra clave? La palabra clave nos ayuda ya a darle definición al asunto. Entonces yo voy a hablar de las consecuencias del pecado en el creyente. Esta misma oración, si quiero, la puedo poner como título. Esta noche nos va a hablar el hermano Chaires acerca de las consecuencias del pecado en la iglesia, en el creyente, en los gentiles, X, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar ahora con la proposición. La proposición es el tema expresado. Es el tema expresado. Este tema, hermanos. Este de aquí. Este tema. Este tema, quizás usted diga, no, pastor, es este tema general. Bien, pero este tema de manera general, yo ya lo tengo aquí desarrollado. ¿Qué quieres conocer acerca del pecado? Las consecuencias. Entonces, yo voy a enseñar que la proposición es ese tema expresado en una oración gramatical completa, clara y concisa, que resume el contenido del mensaje y anuncia el curso a seguirlo o el propósito que se quiere alcanzar. La proposición propone el desarrollo del tema alcanzar un fin específico. Entonces, la proposición se escribe y se lee para que la gente sepa, como cuando vas a comprar un libro, de qué se va a tratar tu sermón. Y te ayuda a ti también para que no agarres monte. Estás hablando de las consecuencias del pecado y empiezas a hablar de los requisitos para ser bautizado. Estás hablando de las consecuencias del pecado y estás después ahí en el arca de Noé. No sé qué buscas ahí en el arca, no sé qué buscas allá en el desierto con Moisés. Por eso es importante no perder de vista en mi bosquejo todas estas partes y sobre todo la proposición. Entonces, la proposición, cuando vean ustedes ahí en su hoja de su manual, van a encontrar frases para elaborar las proposiciones, algunas 7, 8 frases que les voy a dejar ahí. ¿Cómo armo mi proposición? La voy a armar a partir de mi propósito, de mi tema específico, más mi propósito, ¿verdad? Más este propósito, más el propósito específico que tengo aquí. Es mi propósito. ¿Cuál es mi propósito en este sermón? Enseñar a los oyentes acerca del pecado. Y quiero que de acerca del pecado conozcan las consecuencias. Entonces, voy a armar una oración que hable de estas cosas, que hable de pecado y que hable de consecuencias y que tenga en cuenta que quiero enseñar. Entonces, si yo voy a manejarme de esa manera, mi proposición quedaría más o menos así. Centremos hoy nuestra atención en la idea central de las consecuencias terribles en esta vida terrenal y la eterna de los creyentes, ¿verdad? ¿Cuáles consecuencias? Las consecuencias del pecado en la vida de la persona, en la vida del hombre. ¿Cómo quedaría? ¿Qué interrogante sermonario voy a utilizar? Voy a utilizar las sencillas. ¿Cuáles? ¿Cómo se arma la oración de transición? Recuerde que la oración de transición es la respuesta de la interrogante. ¿Cómo se aplica la interrogante? La interrogante se la voy a aplicar al tema específico. ¿Cómo quedaría la interrogante?
¿Cuáles son las consecuencias del pecado en el creyente? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en el creyente? ¿Cuáles? Entonces, una de las consecuencias del pecado en la vida del creyente es o son, o las consecuencias del pecado en la vida del creyente son. ¿Cómo quedaría mi bosquejo? De esta manera. Las consecuencias del pecado en la vida del creyente son vivir fuera del servicio del bien. ¿Tomado de dónde? De la cita bíblica que dijimos. La muerte, las consecuencias del pecado en la vida del creyente son muerte eterna, según la lectura que estoy tomando. Las consecuencias del pecado en la vida del creyente son te esclaviza, según la lectura que yo tomé. Romanos 6:20 al 23. ¿Se fija? Como sermón textual lo puedo desarrollar en esa manera. No tiene caso que usted tome una cita bíblica si no la va a utilizar en sus puntos principales. Usted tiene que desarrollar obligadamente su cita bíblica que lea al inicio. Tiene que aparecer en alguno de los puntos principales. Y aquí, si se fija, un sermón temático doctrinal está desarrollando cada una de las partes como si fuera un sermón textual y lativo, solo que aquí es un sermón, si fuera textual y lativo, es tomando de cada una de las citas bíblicas lo necesario para explicar lo que yo quiero hablar en lo relativo, a lo relativo del tema del pecado, las consecuencias del pecado. Entonces, ya revisamos esto en este sermón. Vamos a revisar ahora el título. El título yo le voy a poner el mismo del tema específico, las consecuencias del pecado. Aquí está, las consecuencias del pecado. A mí me gusta así. Usted le puede poner cualquier otro título aquí, que sea breve y que sea fácil de tener en la mente. Vamos a revisar cómo se saca el contexto. El contexto puede ser alguna porción bíblica que esté relacionada con el contenido del texto. Puede ser un contexto inmediato, puede ser un contexto más remoto o puede ser un contexto a través de toda la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, el contexto de Romanos. Yo puedo encontrar el inicio de esto que está hablando aquí, a lo mejor en Romanos 6:10, y a partir de ahí sé que es mi contexto. Lo que hable el contexto de manera bíblica, de manera histórica, de manera cultural, de manera filosófica, de manera política, todo lo que hable ese contexto y el ambiente que rodea a esta cita bíblica, yo lo debo de escribir aquí. Este contexto me va a ayudar a armar la introducción, porque en el contexto yo me voy a dar cuenta si verdaderamente estoy hablando de las consecuencias del pecado o estoy forzando una cita bíblica a hablar algo que no es cierto. El contexto me ayuda a mí para darme cuenta que la cita bíblica efectivamente sí habla de esto. Porque si agarro un versículo aislado y le hago manita de puerco para que hable algo que no dice, en lugar de hacer una exégesis del versículo, estoy haciendo una eisegesis de un versículo y lo estoy obligando a decir algo que no dice. Así de esa manera sacamos el contexto. Vamos a revisar la introducción. La introducción es el discurso explicativo que antecede al cuerpo del sermón y generalmente se selecciona y prepara al final del sermón. Es el proceso mediante el cual el predicador establece contacto con la audiencia para tratar de preparar las mentes. Esta introducción que yo armo aquí me puede ayudar en la lectura del contexto. La introducción puede ser alusiva a lo que trata el contexto de Romanos 6:23. La introducción puede ser alusiva a lo que se trata el pecado en este tiempo de Romanos o al tema del pecado en mi tiempo y cómo le hizo Pablo para tratar este problema de pecado en su carta escrita a los romanos. La introducción puede ser un poema, puede ser una historia, puede ser un testimonio, puede ser información, pero que sea relativa al tema del pecado. Recuerde que la introducción es la que va a ganchar a la persona a que se suba a su sermón. Si el sermón es un avión,
a que los oyentes se suban al avión de su sermón. La introducción es la que va a captar la atención. A lo mejor el título no tiene mucha, no es muy expectante el título, pero la introducción puede captar a la persona. Bien, después de la introducción, vamos a revisar qué es la ilustración. Una ilustración es una anécdota o una historia que desarrolla, aclara o apoya una de las ideas presentadas del sermón. Usted puede poner todas las ilustraciones que quiera, ya sea en los puntos principales o en las subdivisiones o hasta en la introducción, pero no caigamos en el exceso de ilustraciones porque entonces va a ser un sermón basado en ilustraciones y no en lo que dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado con eso, en no caer en un exceso de ilustraciones. El centro de atención no debe de ser la ilustración. Una vez utilizada la ilustración, no se vuelve a utilizar ya más para no perder el enfoque del sermón, que es doctrinal y que busca enseñar a los oyentes acerca del pecado. Vamos a ver la conclusión. La conclusión se hace efectiva al reunir ciertas características. Su conclusión debe de ser breve, debe de ser positiva y debe de tener una relación estrecha con la idea central del mensaje, o sea, el propósito, la proposición. Debe de tener todo esto reunido. La conclusión nosotros la vamos a desarrollar en 3 partes. Ya en su momento lo revisaremos cuando estemos en clase. Ahora, el sermón temático biográfico viene siendo exactamente lo mismo que los otros tipos de sermones, solo que ahora no voy a desarrollar, no voy a estar desarrollando una enseñanza doctrinal. Hoy, a partir del carácter, de la personalidad de un personaje de la palabra de Dios, voy a ayudar a la feligresía a que también afecten su vida como ese personaje en su momento le tuvo que hacer. ¿Verdad? Orlando Costa sugiere que para la elaboración de un sermón biográfico hagamos un esbozo del carácter del personaje. ¿Cómo es el carácter del personaje? Hablemos, por ejemplo, de un Elías. ¿Cómo era el carácter de Elías? Hosco, burdo, un hombre que no tenía amigos, un hombre que vivía aislado en el desierto. Ese era el carácter de él. Pero ese carácter, ¿en qué le ayudó? Ahora, también vamos a buscar de ese personaje características particulares que tenía ese personaje y que otros no tenían. Vamos a buscar en el aspecto principio el que tenía el aspecto y el principio que tenía ese personaje. ¿Qué aspecto tenía Elías y qué aspecto tenía Juan el Bautista? ¿Qué aspecto tenían? ¿Qué características particulares los identificaban? Si yo hablo de un Elías y de un Eliseo, ¿cuáles las características particulares de Eliseo y cuáles las de Elías? Y son personajes que vamos a encontrar este tipo de similitudes. Contribuciones de esos personajes. ¿Cómo contribuyó en el Antiguo Testamento Elías el profeta? ¿Cómo contribuyó en el Nuevo Testamento Juan el Bautista? Es, vamos a buscar de él un incidente interesante en la vida de Elías. Un incidente hace que caiga fuego del cielo, pero tan pronto como manda asesinar a todos los profetas que estaban ahí, adoradores de Baal, huye ante la amenaza de una mujer. Es un incidente interesante. De la experiencia familiar de Elías, ¿cuál era su entorno familiar? ¿Cuál era el entorno familiar de Juan el Bautista? ¿Cuál era el entorno familiar de los discípulos, de Jesús mismo? Entonces, Orlando lo que sugiere es, cuando vayas a desarrollar tu sermón biográfico, considera estos aspectos del personaje del que vas a hablar. Bien, vámonos al bosquejo, de manera rápida. ¿Cuáles serían mis receptores? Ahora vamos a dirigirnos a personas inconversas. ¿Cuál es mi propósito general? Evangelizarlos. Quiero que estos inconversos se conviertan a Cristo. Entonces, ¿cómo quedaría mi propósito específico? Es una oración en infinito, una oración, convencer a quién, a los oyentes que son inconversos. ¿De qué los voy a convencer? Acerca de la salvación. ¿Por qué se queda la salvación? Porque mi base bíblica es Juan 3:16 al 18. Y el asunto
en el tema de Juan 3:16 al 18 es la salvación. Puede usted sacar otros asuntos, puede usted encontrar otros temas generales, pero yo voy a hablar de la salvación. A esta salvación es un tema general. ¿Cómo lo hago específico? Aplicándole de manera plural una palabra clave. Yo voy a hablar de los requisitos de la salvación. Entonces, si se fija, mi tema específico del sermón, o para que se entienda, yo voy a hablar de la salvación, específicamente los requisitos para la salvación del alma. Si yo voy a utilizar esto como título, yo quiero ponerle los requisitos para ser salvos. Esta noche yo les voy a hablar acerca de los requisitos para ser salvos. Mire qué fácil. ¿Se da cuenta? Mi proposición, recuerde que es la suma del propósito específico más el tema específico. Juntando estas dos voy a hacer una oración gramatical sencilla que concentre hablar de salvación y de requisitos. Entonces, mi proposición pudiera ser, pongamos toda nuestra atención en el mensaje de este pasaje, los requisitos que pide para la salvación de nuestras almas el Señor Jesucristo. Usted puede, obviamente, hacer otro tipo de proposición. Vámonos, interrogante sermonaria. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los requisitos para la salvación? ¿Cuáles? La oración de transición es la respuesta. Si usted va a utilizar una oración de transición como pregunta, entonces ya no se utilizaría aquí la interrogante, ya queda la oración de transición a modo de pregunta, ya no como respuesta. Aquí, como queda como respuesta, se escribe y se lee de esa manera. ¿Cuáles son los requisitos para la salvación del alma? Uno de los requisitos para la salvación del alma es aceptar el regalo de Dios. ¿De dónde estoy sacando esto? De la cita bíblica que le puse. Uno de los requisitos para la salvación del hombre es confesar al Hijo de Dios. Cada vez que usted menciona la oración de transición y hace énfasis en ella, usted le está recordando su proposición, le está recordando su asunto y su tema específico y hasta el título del sermón. Uno de los requisitos para la salvación del alma es creer en el perdón de Dios. ¿De dónde sale esto? Obviamente de Juan 3:16, 18. Entonces, vámonos en este sermón, ya usted después, ya cuando tiene esto, ya empieza a elaborar su introducción que puede salir del contexto o puede salir de lo que investigó acerca de la salvación que leemos en Juan 3:16, 18. Bien, vámonos al sermón expositivo. El sermón expositivo es aquel que se interpreta una porción más o menos extensa de las escrituras en relación con un tema o con un asunto. Una porción extensa es a partir de 5 versículos. Usted escucha que el predicador dice, abra su Biblia, una sola cita, entonces usted dice, es textual. Más de una cita, menos de 5 es temático. Más de 5 es expositivo. Bien, sermón expositivo. El mensaje expositivo proviene de una cantidad de versículos en lugar de sugerir un solo versículo o dos. Claro, porque usted puede leer todo el capítulo e irlo desarrollando. Ahorita vamos a ver cómo. O el tema del pasaje debe siempre quedar presente en la mente a través de un sermón expositivo. Dice también, debería haber en el bosquejo una serie de ideas progresivas. Claro, va haciendo de manera progresiva conforme vas desarrollando los puntos principales. Tenemos que desarrollar el significado o interpretar las escrituras de lo que estás leyendo, la clarificación de un pasaje y debe de tener como objetivo relacionar el pasado al presente. Se le llama contextualizar lo que estás leyendo a mi presente. Del tema que estoy desarrollando en mi sermón expositivo, ¿cómo puedo hacerle yo en mi presente? Los sermones expositivos pueden ser narrativos, analíticos y sintéticos. Hay muchísimos más, pero estos tres llaman mi atención. El sermón narrativo es aquel que presenta un aspecto del mensaje de una porción de la palabra de Dios por medio de una o más historias. Por eso se llama narrativo. Vas a narrar lo que estás leyendo. Por ejemplo, el sermón narrativo. Vas a predicar acerca de la cena del Señor. Tú empiezas a investigar, de eso se trata el expositivo, de investigar. Vamos a hacer una exégesis.
Vamos a investigar el lugar, el ambiente, la política, la geografía. Vamos a identificar para qué eran las cosas según los usos y costumbres en las bodas de Caná, cómo se realizaba la boda, cuáles eran las características de la boda. Entonces, usted va a desarrollar los versículos que va a leer, el texto que va a leer, y en lugar de ir leyendo versículo por versículo, usted lo va a ir narrando a manera de una historia. Ven, vamos a hablar en el ejemplo de la boda de Cana. Vemos a Jesús que llega a la boda. Las bodas judías se realizaban y duraban 7 días. El novio salía de su tálamo y se venía caminando con todos los hijos. Y por eso, y empiezas así a adornar todo lo que estás viendo a través de la lectura. Por eso se narra y pide que le llenen 6 vasijas de agua. ¿De qué se trataban esas vasijas? ¿Para qué eran utilizadas esas vasijas? En litros comunes, ¿cuántos litros de agua eran? ¿De dónde agarraban esa agua? Tú puedes describir, y corre rápido el criado y trae agua del pozo y viene y empieza a llenar cubeta tras cubeta estas vasijas que eran ceremoniales y las convierte el Señor Jesucristo en vino. Tú lo estás narrando sin perder de vista el tema del que quieres hablar dentro de la boda de Caná, si ese fuera el ejemplo. Podemos crear sermones narrativos siguiendo la estructura de un cuento corto. Los cuentos cortos se componen de 4 partes. Un marco escénico. Usted va a sacar el marco escénico hablando de la boda de Caná, de la boda de Caná. El trama. ¿Cuál es el trama de la boda de Caná? Otros 2 puntos. El punto culminante. ¿Cuál es el punto culminante de la boda de Caná? La conversión del agua al vino. ¿En qué desenlaza todo esto? ¿En qué es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo? Por así utilizar ese. Usted lo va a lanzar de esa manera. Y vamos a trabajar exactamente en el mismo bosquejo. Mis receptores, la iglesia, una iglesia que conoce de Dios. Mi propósito general ahora va a ser ético-moral. Y como es ético-moral, yo los voy a exhortar a mis oyentes de la iglesia acerca de la obediencia. ¿Por qué sé que de la obediencia? Porque voy a hablar de Lucas capítulo 19 versículos 1 al 10, en donde de manera, en mi asunto de todos esos versículos hablan de obediencia, pero de esa obediencia yo voy a hablar de lo que sucede ahí, de los desafíos de obedecer. Entonces, mi tema específico sería los desafíos de la obediencia de quién? De Zaqueo, porque es el personaje del cual yo voy a hablar. Si se fija, si yo voy a describir de manera narrativa lo que le pasó a Zaqueo, yo armo todo mi bosquejo y lo voy a empezar a trazar como si yo fuera un espectador. Y veo correr a un hombre chaparrito que va empujando entre la gente, que se va escabullendo y se sube a un árbol llamado sicómoro. Y haces un paréntesis ahí. ¿Qué es un sicómoro? ¿De qué se trata el sicómoro? Y ya cuando se trepa allá arriba, imagínate tú, un hombre importante, un hombre de dinero, trepado arriba de un árbol. ¿Qué quiere arriba Zaqueo? ¿Qué está buscando Zaqueo? No se da cuenta que se vuelve la burla de la gente. ¿Te das cuenta cómo se escucha cuando es de manera narrativa? ¿Cuál sería entonces el título? Los desafíos de obedecer, los desafíos al obedecer a Dios. Ya va cambiando. Poco a poco vamos abandonando la hoja de papel y vamos sacando nuestra propia cosecha, como en el caso de este título. Mi proposición, recuerden que se arma del propósito específico más el tema específico. Quedaría de la siguiente manera. El núcleo de este sermón se encuentra en las siguientes palabras. La obediencia nuestra es un desafío, es el reflejo del alma, traducido en obras espirituales, es fruto de cambio y crecimiento espiritual. Así de esa manera presento yo mi sermón a través de la proposición. Mi interrogante sermonaria, esta vez yo voy a usar la palabra cómo. ¿Cómo son los desafíos de la obediencia de Zaqueo? Y no voy a usar la respuesta, voy a utilizar la misma pregunta en mis puntos principales. ¿Cómo fue desafiado Zaqueo a obedecer? ¿Cómo? Puntos principales. Al vencer sus impedimentos. ¿Cómo fue Zaqueo desafiado a obedecer? Aprovechando sus ventajas. ¿Cómo fue desafiado Zaqueo a obedecer? Disfrutando de sus resultados. De esa manera
desarrollo mi sermón y mi oración de transición ya no es una respuesta, sigue siendo una pregunta. Entonces, ya sabe usted que de ahí va a desarrollar las ilustraciones que usted quiera ocupar, considerando el contexto de la cita bíblica para ver si efectivamente esta obediencia, este drama, este tema que quiero narrar, habla de obediencia y si hay unos desafíos, de acuerdo al contexto. Voy a preparar mi introducción, que puede ser un canto, puede ser una historia, puede ser un tema ya escrito, puede ser la investigación del mismo tema en general en un resumen y vamos a concluir nuestro sermón. Bien, están los sermones expositivos analíticos. Consiste en comentar versículo por versículo. Es el sermón más utilizado por las personas. Tomas todo un capítulo y lo vas desarrollando versículo por versículo. Le vas sacando todo el jugo a cada versículo sin salirte del tema. Obviamente, si yo lo siento en un bosquejo, sin salirme de mi propósito, de mi tema específico, de mi asunto o de mi palabra clave, pero leyendo versículo por versículo. El sermón analítico y el sermón expositivo sintético es cuando el comentario abarca un capítulo fecundo, ya sea de epístolas, de salmos. Será conveniente para agruparlos bajo un tema. Entonces, todo ese capítulo, yo voy a agrupar los versículos y les voy a poner un número y les voy a poner un nombre y voy a hablar del versículo tal al versículo tal que dice esta lectura, yo voy a hablar de este punto, alusivo al mismo tema, alusivo al mismo propósito, para no salirnos siempre de ese contexto. Quiero concluir con esto, hermanos. El uso de la homilética en la predicación bíblica es una necesidad. Como se mencionó, abarca no solo la comunicación del mensaje bíblico, sino la elaboración y estudio del bosquejo homilético. Hermanos, esto nos permite que se profundice en el texto bíblico de tal manera que se predique según el contexto y propósito por el cual se escribió. De esta manera el mensaje será más claro, será entendible y sobre todo fiel a las sagradas escrituras, que eso es lo que usted y yo queremos predicar. Entonces, si Dios nos presta vida y salud, el lunes 29 de agosto estaremos revisando a las 8 de la noche en punto los 3 tipos de sermones textuales montados en el bosquejo homilético. El día 5, los 3 tipos de sermones temáticos montados en el bosquejo homilético, en el que les mostré el último. El 12 estaremos practicando todos los pasos del bosquejo homilético. El 19 estaremos trabajando en los sermones expositivos 19 y 26. En el expositor, en el manual que le voy a entregar, ahí van a venir ejercicios. Haga esos ejercicios. ¿Qué es lo que tiene que tener usted listo para ese lunes? Debe de tener una libreta, un lápiz que tenga borrador, su Biblia, su concordancia, su diccionario bíblico, o si así lo desea, una laptop, un iPad, un celular donde usted puede investigar en las redes, en el Google para sacar concordancia y diccionario. Se les va a entregar un manual homilético por PDF, el cual yo les sugiero que impriman para que lo puedan manejar. La clase se realizará usando el manual homilético. Ustedes podrán hacer preguntas durante la explicación de los temas, pero deben de mantener apagado su micrófono en tanto no participen con sus preguntas. Cuando sea la transmisión, yo voy a tener a mi espalda un pizarrón y yo voy a estar trabajando en el pizarrón. Ya no voy a usar el PowerPoint. Voy a tener el pizarrón y vamos a estar trabajando únicamente en la elaboración de bosquejos. No voy a entrar en mucha teoría. La clase empezará exactamente a las 8 y el manual trae trabajos para realizar como ejercicios. No son tareas, no son para entregar, son para que usted al realizarlos saque si tiene dudas, comentarios de la tarea de la clase que estamos realizando. Estoy a sus órdenes en esta dirección electrónica. Por su fina atención, muchísimas gracias, hermanos. Gracias por este tiempo, por esta paciencia en la explicación rápida, generalizada, en lo relativo a la elaboración de bosquejos homiléticos. Con el favor de Dios, nos vemos pronto. Pastor Luis Aires a sus órdenes. Dios me los bendiga.